En estas 2 horas que vamos a estar conectados a través de esta reunión, les voy a dar la explicación sobre el componente práctico, de qué se trata, cómo se van a entregar los informes, las fechas y toda la fundamentación teórica de cada una de las prácticas para que con ello puedan realizar correctamente esos informes de laboratorio. Bueno, entonces, pues inicialmente el componente práctico está dispuesto en 2 sesiones. La primera de ellas es el día de hoy, donde vamos a realizar 4 prácticas: la de microscopía, célula, tejidos vegetales y diversidad microbiana. Ustedes durante estas 2 horas que han transcurrido, la idea es que por lo menos estuvieran realizando la práctica 1. Ojalá que ya estuvieran viendo la práctica 2. Como les digo, hoy vamos a ver estas 4. Lo ideal es que ustedes realicen en lo posible los informes de estas 4 prácticas, que las tengan ya listas. Y nuestra próxima sesión es el próximo, perdón, aquí me quedó mal la fecha, es julio 3 y julio 10. El próximo viernes haríamos las 3 últimas prácticas, que serían las 5, las 6 y las 7. Ese día yo les envío a través del grupo de Skype el cuestionario final, donde ustedes van a realizar una encuesta, un cuestionario, donde van a desarrollar preguntas de selección múltiple basadas en lo que han visto durante esas sesiones de laboratorio. El componente práctico tiene que ver con 120 puntos, es 25% de la nota de biología. Tiene una carga muy alta, por lo cual es importante que ustedes desarrollen a conciencia cada una de las actividades que ahí se les está disponiendo. Esos 120 puntos, ¿de dónde salen? Primero, de una conceptualización biológica de cada uno de sus informes, es decir, que se evaluará análisis y conclusiones de cada uno de los informes. Es el porcentaje más alto, ya les digo cuánto equivale cada uno. Siguiente punto es consolidado y entrega de informes, es decir, entregar en un solo documento los 7 informes de laboratorio, y eso lo hacen a través del aula del componente práctico, que también ya se los voy a mostrar. Y finalmente, el cuestionario en línea que les acabo de contar, que se los entregaré dentro de 8 días. ¿Dónde van a encontrar la información? Entonces me devuelvo hacia el campus virtual. A ustedes la semana pasada les debió dar ingreso el campus a sus componentes prácticos. Entonces, si tienen componente de química, física y biología, aquí les debe estar apareciendo el componente de cada uno de ellos. Por favor, entonces le dan ingreso al de biología. En el de biología van a encontrar 3 enlaces. El primero es el foro del componente práctico. El segundo es la guía, donde se encuentran los 3 documentos para realizar este componente. Y finalmente, un enlace para la entrega de la actividad. Permítanme, le doy ingreso al listo. Entonces, en el foro, ustedes van a encontrar 2 cosas importantes. Primero, el grupo en el que están inscritos, que es el 45879. Para evitar confusiones, en este momento ustedes hacen parte del grupo 7 del componente práctico. En el campus virtual puede que posean otro grupo, pero para el componente práctico en este momento son el grupo número 7. Entonces, ingresando a este foro es más informativo, no es de retroalimentación como está en el campus virtual. Aquí ustedes encontraban que hacían parte del grupo 7, encontraban los enlaces para la sesión de hoy, viernes 3 de julio, y la del próximo viernes 10 de julio. Y el grupo de Skype, donde con la mayoría de ustedes he estado acompañándolos desde las 4 de la tarde, solucionando sus inquietudes. Entonces, ahí pueden encontrar la información. Y les voy contando ahí, por ejemplo, hoy nuevamente recordarles la presentación, que tuvieran en cuenta que tenían que inscribirse al grupo de Skype. Más tarde les estaré por este lado entregando el enlace de la grabación de esta reunión. Entonces, este es más un foro informativo. En cuanto al segundo enlace, que tiene que ver con las guías para el desarrollo, ustedes ahí encuentran
tres documentos principales, en formato Word y en formato PDF cada uno. El primero es el protocolo para el desarrollo del componente práctico, que es donde está el paso a paso de cada práctica de laboratorio. En la guía de desarrollo es donde ustedes van a encontrar qué deben tener en cuenta y cómo se van a sacar los puntos de cada ítem que les acabo de mostrar. Y finalmente, anexo entrega de informe, que es donde está el formato para entregar los 7 informes de laboratorio. Aquí encuentran esa información y ya vamos a ver uno por uno cada uno de ellos. Y finalmente está aquí un enlace que dice componente práctico virtual, entrega de la actividad. Aquí, bueno, a mí me parece ver entregas, a ustedes les debe aparecer enviar la entrega. En este caso, ustedes me van a entregar por este lado solamente el documento donde están consolidadas las 7 prácticas de laboratorio. Es decir, que eso me lo entregarán ya la otra semana, no esta, sino hasta la otra semana cuando terminemos de hacer las 7 prácticas de laboratorio. Aquí me parece que es miércoles 22 de julio el cierre, pero realmente la idea es que ustedes entreguen esta actividad 3 días después de haber terminado la última sesión de laboratorio. Con ustedes, esta última sesión es dentro de 8 días, que es el viernes 10, dándoles 3 días hábiles para que tengan, para terminar la actividad, estarían entregándola el 15 de julio. Está el miércoles 22 porque hay un grupo que termina la última sesión el 18, por tanto, máximo sería el 22. Esa fecha, nosotros como grupo 7, no la vamos a tener en cuenta, sino nosotros como grupo 7 debemos entregar este consolidado el miércoles 15 de julio. 3 días hábiles después de haber terminado la última sesión del componente práctico. Realmente tiene 5 días para terminarlo. Mi consejo, muchachos, es que ustedes aprovechen estas horitas, son 6 horas donde estoy yo conectada todo el tiempo al Skype para que ustedes resuelvan esa información. ¿Por qué? Porque como estamos 6 horas acá, no se hace retroalimentación de los informes en otro horario diferente. Y pues como ya mañana se termina la tarea 3, que abro paréntesis para aquellos que no hayan hecho la actividad de tarea 3, por favor que ingresen y terminen su cuestionario, realicen ese cuestionario y recuerden que solamente tienen un intento y hasta mañana tienen posibilidad de desarrollarlo. Listo, cierro paréntesis. Como mañana se acaba esa actividad e iniciamos la POA, entonces para que no se les acumule tanta información, tanta actividad, porque yo sé que no solo tienen biología, sino que tienen otros cursos, química, física, otros tienen lógica matemática, bueno, tienen muchas clases, entonces para que no se vayan a acumular tantas actividades, mi consejo es que durante la sesión hagan lo posible por terminar esos informes de laboratorio. Así, esperaría que el día de hoy a las 10 de la noche ya tengan terminada práctica 1 a la 4, que es la que vamos a ver hoy. Dentro de 8 días serían prácticas 5, 6 y 7, consoliden documentos, si quieren sábado y domingo revisan que todo esté completico para que lunes, martes o miércoles me estén enviando ya esa información. Es decir, máximo 15 de julio nuevamente. Bueno, rápidamente vamos a ver estos documentos que hablaba al inicio. Entonces, bueno, abramos primero la guía. En la guía para el desarrollo del componente práctico, ustedes van a encontrar básicamente son las actividades a desarrollar. Entonces, primero que tengan en cuenta la programación, que aparecía primero en la pantalla inicial del campus virtual, luego en el foro que les acabo de mostrar, revisar el espacio del hoy, mirar quién es su tutor. Yo soy tutora de la mayoría de ustedes también en el campus virtual, de otros no. Descargar los archivos del protocolo, revisar las 7 prácticas que aparecen ahí, realizar el quiz que está en línea y que les contaba hace un momento que se los entregaré dentro de 8 días, una vez que hayamos terminado esta fase teórica. Y pues asistir a las sesiones, ¿para qué? Para que ustedes tengan la posibilidad de tener una asesoría en tiempo real, en tiempo sincrónico. Y recordar que la entrega se hace individual de un único documento denominado Informe Prácticas de Biología. En este documento deben estar acumuladas o consolidadas las 7 prácticas de laboratorio. También encuentran la rúbrica. Entonces, de esos 120 puntos que les comentaba, 80 puntos tienen que ver con la conceptualización
de esas 7 prácticas. Es decir, que aquí tendré en cuenta análisis y conclusiones de cada una de las prácticas. El documento consolidado que hayan realizado, un buen documento con las 7 prácticas que tengan todo lo que se está solicitando, tendrían 25 puntos. Y el cuestionario, que veremos dentro de 8 días, 15 puntos. Eso es lo importante de acá. Nos iríamos ya al protocolo. En el protocolo, entonces, ustedes van a encontrar el paso a paso de cada práctica. Cerremos aquí un segundo. Entonces, aquí está, digamos que esos aspectos de dónde sale este protocolo, qué pasó, por qué estamos haciéndolo virtual y no presencial como se ha hecho durante los últimos años. Las 7 prácticas que estamos ya desarrollando, características generales de este documento, y empezamos con las prácticas. Entonces, por ejemplo, desde la página 6 está la práctica número 1. Encuentran el propósito, objetivos de cada una de ellas, encuentran los software que vamos a utilizar para esta práctica, que es el simulador de microscopía y un video. Y empieza la metodología. Importante que lo lean todo, pero sobre todo que hagan un gran énfasis en esta parte de la metodología. Entonces, por ejemplo, en la práctica 1 me dice que ustedes deben ingresar al simulador, nuevamente les dan el enlace, realizar las actividades allí y luego revisar este video. Entonces, si usted hace clic sobre el documento, le abre sobre la misma ventana de este protocolo el archivo. Mi sugerencia es que opriman control, hagan clic sobre el enlace y así se les va a desplegar otra ventana con ese nuevo enlace. De esa manera tienen todo abierto y lo pueden visualizar claramente. ¿Qué más me pide? Por ejemplo, el simulador, que debo realizar clic en cada pestaña, revisar lo que está acá y cada estudiante tomar captura de pantalla del ingreso del simulador y de la parte de ejercitación. Dentro de este simulador hay un enlace que dice ejercitación y me están pidiendo que completen las actividades denominadas partes, funciones, manejo y poderes, y una vez hayan resuelto esas 4 actividades, tomarles pantallazo. No es tomar pantallazo de las 21 casillas o ventanas que se van a abrir durante la búsqueda o el desarrollo del simulador, porque si no les quedaría un informe muy cargado de imágenes, estaría muy pesado y no lo podrían subir después al campus virtual. Entonces, solamente pedimos pantallazo de estas 4 actividades y del ingreso al simulador, solamente eso. En el informe como tal, no hay un espacio para esto. Entonces, les pediría que al final del informe 1 me pegaran estos 5 pantallazos. Después se encuentran productos a entregar. Entonces, para práctica 1 me dice que es un único informe y que lo debo consolidar con las 7 prácticas que siguen, y me pide que complete estas tablas. La primera es que en el simulador observen el microscopio papel milimetrado, en el aumento 4, 10 y 40, realice la captura de pantalla y haga análisis y conclusiones de cada uno de estos pantallazos. Y luego realizar o contestar unas preguntas que tiene. Eso sería práctica 1. Si se dieran cuenta, las otras prácticas tienen más o menos la misma configuración. Por ejemplo, práctica 2, el título, propósitos, la fundamentación teórica y de una base al procedimiento. Nuevamente me dice que ingrese este link y que posterior a ello realice este cuadro que está acá, esta tabla. Realizan la tabla y nuevamente van a aparecer una parte de informe con unas preguntas que ustedes deben desarrollar. Entonces, prácticamente las 7 prácticas tienen que ver con este esquema. ¿Dónde van a entregar ustedes la actividad? Entonces, aparece anexo entrega informe de prácticas. Ahí está ese formato donde ustedes van a pegar esos pantallazos. Entonces está el nombre de ustedes, el tutor del laboratorio que es Dolly Tenjo, el centro donde están ubicados ustedes. Entonces, por ejemplo, yo estoy ubicada en Bogotá, entonces sería el centro José Acevedo y Gómez, pero hay otros que están en Sogamoso, otros están en Acacias, otros están en Pasto, en Cali,
en la parte del Caribe, Colombia, entonces, ¿en qué centro están? Y ya van a la práctica. Para biología nosotros no pedimos marco teórico, objetivos, simplemente vamos a lo que necesitamos que ustedes desarrollen. En este caso, están las tablas que les mostré ahorita con el simulador, tomar el pantallazo al papel milimetrado y al hilo, viéndolo o observándolo en los objetivos de 4, 10 y 40X y que realicen las conclusiones y análisis de cada uno. Aquí resuelven sus cuestionarios y listo, irían a práctica 2. Ese es el documento donde están consolidados los 7 informes, es el que ustedes deben desarrollar y entregar al final en su enlace que les mostré del aula del componente práctico. Listo. Siguiendo esto, entonces ya iríamos a la parte teórica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, una pregunta. Tú dijiste que son 5 días hábiles después de la última práctica, 3. ¿cierto? 3. ¿3? Sí. Y ahí se cierra, o sea, si la fecha aparezca más, ¿ese día se cierra o va a Sí, cambiar la fecha? para nosotros, sí, para el grupo 7, sí, por lo que les digo, cada sesión depende de las sesiones que tenga cada grupo de laboratorio. Y la fecha 22 es porque es para el último grupo, si no estoy mal, creo que es el grupo 10, grupo 11, que tiene el profesor William, que ellos terminan el laboratorio el 18 de julio. O sea, ellos tendrían que entregarlo el 22 de julio. Solamente para ellos está esa fecha. Para nosotros, Pero, máximo 15 de julio. pero para nosotros va a salir ahí una alerta, es que la verdad yo siempre estoy pendiente ahí de ese calendario y de esas alertas, pero entonces no sé Pero la si... idea es que dentro de 8 días, si nos va muy bien, ustedes a las 10 de la noche del próximo viernes deben tener ya las 7 prácticas terminadas. Bueno, Esa dale, es la muchas idea, para gracias. que ojalá ese mismo día de una vez lo envíen. Y con eso se olvidan de componente práctico y se dedican a hacer su POA. Esa es la idea. O si no, se embolatan y se les olvida y se quedan sin esos puntos que son bastante importantes, un 25%. Entonces, esa es la idea, que durante estas 6 sesiones, estas 6 horas, ustedes desarrollan las prácticas como deben ser y no tengan necesidad de ocupar otro tiempo para terminar las prácticas. Bueno, tutora, Máximo muchas 15 de gracias. julio para enviar. Ojalá nos quedara muy bien terminado dentro de 8 días para que no se tengan que sobrecargar de actividades. Es más por eso, ese es mi consejo, que ojalá lo hagamos en estas horitas y no tengan que estar después haciendo las cosas en bolatán con los otros componentes prácticos. Mejor hacerlo en estas horas ya dispuestas para ello. Ok, tutora, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, rápidamente, ¿cómo va a ser estas sesiones? La idea inicial es que ustedes a las 4 de la tarde, hay algunos que lo hicieron antes, eso sí depende de la disponibilidad de cada uno, vayan revisando las actividades, las prácticas que tienen para ese día y desarrollando de una vez sus informes de laboratorio. Para que a las 6 de la tarde hagamos esa conceptualización teórica. Si hay preguntas, las podamos, permítame un segundo, abro aquí el acceso. Con la idea de que ustedes hasta ahora, si hay dudas, las podamos resolver y les dé toda la parte teórica y con eso terminen de desarrollar sus informes. Los informes de laboratorio, la idea es que ustedes, como les digo, la terminen al final de cada sesión y me la envíen después para su revisión final. Nuevamente les reitero, no hay retroalimentación de los informes como hacemos con otras actividades, porque para eso estoy 6 horas conectada con ustedes en tiempo real para que puedan resolver cualquier inquietud. Al finalizar, dentro de 8 días, ustedes deben entregar ese documento donde compilaron los informes de laboratorio y me lo envían a través del aula virtual en el enlace que les mostré hace un momento, que es el componente práctico virtual, entrega de la actividad. Ahí debe ser una entrega individual. ¿Por qué? Porque la ventaja para los que están asistiendo en este momento a esta sesión es porque ustedes ahorita pueden armar grupos de laboratorio con estas 37 personas que están conectadas ahí, hacer grupos de máximo 3 personas. Si lo quieren hacer individual no hay problema, pero los que quieran pueden hacerlo con un grupo de máximo 3 personas y entregar ese documento entre esos 3. Pero importante,
que no se les olvide subir, así han trabajado los tres, entregarme cada uno su informe en el enlace que está acá. Van los nombres de los tres, sí, pero debe estar el registro de la entrega en el aula virtual, porque si no, no queda la evidencia y pues no quedaría la forma para poderlo calificar. Entonces, hacen un solo documento los tres, aparece el nombre de los tres, pero cada uno lo debe entregar en el aula virtual, registrando los tres nombres de las personas que nuevamente estuvieron desarrollando ese componente práctico. Entonces, eso porfa, ahorita lo piensan, por ahora presten mucha atención a esto porque si no después no saben de dónde sacar la información. Entonces, práctica 1, microscopía, ya la estamos desarrollando, entonces rápidamente recordar que la microscopía inicia desde que siempre hemos estado los seres humanos presentes en la Tierra, siempre teníamos la sensación de que algo más nos acompañaba, así no lo viéramos a simple vista, porque, por ejemplo, nuestros antepasados crearon la chicha, el guarapo, sin realmente saber que había una levadura que estaba haciendo la fermentación. El vino se creó de la misma forma. Un jugo de uva se dejaba unos días fermentando, en ese momento se llamaba añejando y se convertía en vino. Pero ahí había un microorganismo que estaba Profe, qué pena la interrumpo. Hay una compañera en el Skype diciendo que si le puedes permitir el ingreso. No me ha llegado la notificación. Diré que por favor cierre, que vuelva a ingresarlo porque no me ha llegado la notificación. Gracias. Bueno, entonces, ¿desde dónde aparece realmente ese descubrimiento? Lo hace Anthony van Leeuwenhoek. Él era un científico, pero más que eso, era un optómetra que decidió iniciar a hacer un instrumento con esos lentes que tenía en su optometría. Empezó a jugar con ellos y a colocar pequeñas muestras para determinar qué había en su interior. Inició con una hoja de una planta y encontró que estaba constituida como por pequeñas celdillas, de ahí el nombre de células, por esas celdillas que él vio, y se dio cuenta que no era una hoja, algo que estaba completo solidificado, sino que pertenecían pequeñas celdillas que lo estaban formando. Con esa inquietud, entonces siguió trabajando con sus lentes y con otras muestras de sangre, muestras de charco, de semen, y se dio cuenta que todo estaba acompañado de pequeños microorganismos. Entonces, desde ahí empieza la microscopía y de ahí en adelante se han actualizado, modificado estos microscopios para que podamos observar mejor cada una de esas estructuras que componen la naturaleza microscópica. Estos microscopios, entonces, tienen diferentes partes. Varias de ellas tienen funciones análogas y es importante que sepamos cómo poderlas trabajar. Los que ya vieron el simulador, pues ya se dieron cuenta de esas partes. Está el video también donde se encuentra. Entonces, rápidamente lo voy a hacer porque ya muchos están terminando esta práctica 1. Entonces, las partes del microscopio, ¿cuáles son? Entonces, en la parte superior, borremos primero esto. Encontramos los oculares, se llama así porque ahí es donde nosotros colocamos nuestros ojos. Y también tiene un lente. Los oculares pueden tener lentes que tengan un aumento que se va a ver como 10x o 20x. ¿Qué significa esto? Es el número de aumento que tiene cada objetivo. Si tiene 10x es porque está aumentando 10 veces lo que se está observando, transmitiendo desde los objetivos. O puede ser 20x, es decir, que está aumentando 20 veces más lo que están transmitiendo los objetivos. Este ocular está unido a un tubo al que conlleva o que conduce a un revólver. Tiene ese nombre porque tiene similitudes a una pistola, a un revólver. Y ahí que van a encontrar otros lentes que conocemos como objetivos.
Normalmente los microscopios tienen 4 objetivos, conocidos como 4, 10, 40 y 100X. Ese es el número de aumento que tiene cada uno de ellos. En sus prácticas de laboratorio les dicen cómo se observan 4, 10 y 40, es decir, en esos aumentos, en 4, en 10 y 40X. Eso es lo que van a permitirme, es observar células de gran tamaño. Lo ideal es que siempre iniciemos observando con el objetivo de 4X. Es el más pequeño de ellos y con este voy a empezar a enfocar, a determinar dónde está la muestra. Y para poder observar con claridad cómo está compuesta esa célula, sus organelos, lo observo con el lente de 10 y de 40X. Y existe el lente de 100X, que también se conoce como objetivo de inmersión, y se debe su nombre a que me permite observar microorganismos, básicamente bacterias, es lo que me permite ver, pero con la necesidad de adicionar un aceite de inmersión, que es un aceite de cedro. Esos son los 4 objetivos y, como decía, esta X significa el aumento que está dando. Pero lo que yo estoy viendo en los oculares no es un aumento de 4 veces o 10 veces lo que está aquí en la muestra. Es 4 por el aumento que tienen los objetivos. Entonces, si fuera un objetivo, perdón, un lente de 10X, lo que tiene el ocular, realmente con el objetivo de 4, estoy viendo 4 por 10, 40 veces lo que está en la muestra. Sí, Andrés. La idea es que el aumento del lente del objetivo se multiplica por el lente del ocular. Entonces, cuando estemos observando bacterias con el objetivo de 100X, si tengo un ocular de 10, realmente, ¿cuántas veces he aumentado esta muestra que está acá? Muy bien, Diana. Muy bien, Andrés. Lo estaría viendo 1000 veces. Ese es el aumento que me da el de 100X. El de 4 sería 40, el de 10, 100, 40, 400 y el de 100, 1000. En esos objetivos, entonces, están esos lentes. Importante que siempre se limpien, porque a veces tienen contacto con la muestra y pues si voy a poner otra, puede hacerme un proceso de contaminación. Después esto está adherido a un brazo, que es el que me va a ayudar a transportarlo. El transporte se hace a través del brazo y de la base. Entonces en el video lo pueden observar mucho mejor. ¿Hay preguntas? Bueno, creo que no. Listo. Entonces, en esta parte van a encontrar lo que se conoce como... ¿No hay preguntas? Grace, creo que tienes el micrófono abierto para que porfa lo cierres. Gracias. Bueno, aquí se encuentra lo que se conoce como plantilla y en la plantilla encontramos unas pinzas que es donde ustedes van a colocar la muestra. Generalmente la muestra cuando lo tengo en 4, 10 y 40X necesita de una laminilla para que la pueda ajustar y poderla observar. Con el lente de 100X no necesito la laminilla porque para eso voy a colocar aceite de inmersión. Justo a ella, unida a ella, va a ir lo que se conoce como condensador, que es aquel que me va a permitir el ingreso de la luz que viene de acá, y unido a él hay algo que se conoce como diafragma. Lo podemos ver aquí, o es este puntico que está acá. El diafragma me permite moverlo de un lado al otro para abrirme o cerrarme la entrada de luz. Generalmente, para 4, 10 y 40X necesito muy poca luz para poder observar, pero generalmente lo que lo coloco es este diafragma en el centro y casi cerrado. Mientras que con el de 100X, como estoy viendo células tan pequeñas, necesito toda la luz, así que el diafragma debe estar abierto. Igual que este condensador se puede subir o bajar. Lo debo dejar bien pegadito a la platina cuando estoy observando el de 100X para que me entre toda la luz. Cuando estoy viendo 4, 10 y 40, debe quedar más abajo para que me proyecte la luz, pero no tan fuerte como en el otro, en el de 100X. Para mover la muestra de un lado al otro,
la lámina está unida a algo que se llama carro, que es esto que está acá, y este carro está unido a lo que se conocen como tornillos de desplazamiento. Entonces, uno tiene dos, uno de ellos me va a permitir el movimiento de derecha a izquierda y el otro de adelante hacia atrás para de esta manera poder observar toda la muestra que está en esa lámina y laminilla. Encontramos también un tornillo macrométrico y micrométrico. En este lado están separados, pero en el video ustedes van a ver que están unidos. Depende del microscopio, pero tienen básicamente la misma función. El tornillo macrométrico, que generalmente es el más ancho, me va a permitir mover esta plantilla de arriba hacia abajo para poder enfocar bien la muestra. Pero cuando quiero tener nitidez y claridad en lo que estoy observando, utilizo el tornillo micrométrico para enfocar muchísimo mejor. Entonces, para mover la muestra y poder observar, macrómetro. Micrómetro, cuando quiero enfocar. En el video está mucho mejor explicado. En microscopía, entonces, ya hemos tenido ya diferentes microscopios, algunos más actualizados, que nos permiten ver mucho mejor las células, sus funciones a través de fluorescencia. Entonces, rápidamente les voy a mostrar diferencias. El óptico, que es el que utilizamos en todos los laboratorios de enseñanza, tiene esta función, que es el que acabamos de ver. Una fuente de iluminación que atraviesa el lente del condensador. Este me ayuda a difuminar o a concentrar la luz que ingresa a la lámina. Sigue el ingreso de esa luz a través de los lentes del objetivo, lentes del ocular, y es lo que yo observo. ¿Cómo observo la muestra? La voy a ver al revés. Por ejemplo, normalmente en los laboratorios presenciales, ¿qué les pido yo? Que ustedes lleven una muestra de una letra de periódico que sea la E o la A, que así las vemos normalmente. Pero como estoy colocando unos lentes para poder ver el aumento de ellas, cuando llegue aquí, la imagen la estoy viendo al revés. No voy a ver la E de esta forma, sino al contrario, igual la A. Es por esos lentes que estamos observando. Con los microscopios electrónicos de transmisión o de barrido, la imagen no va de la luz hacia el ojo, sino al revés. Desde la parte superior va a ingresar una fuente de electrones que atraviesa el lente del condensador, atraviesa la muestra, los lentes del objetivo, la trayectoria, y me va a proyectar una imagen sobre una pantalla fluorescente. Igual ocurre con el de barrido. Pero en este caso, en el lente de transmisión, sí tengo unos oculares para poder observar. En el de barrido, tengo una pantalla de televisión para poderlo hacer. Véanlo acá en tiempo real. Entonces, la muestra la coloco aquí arriba, ingresa la trayectoria de los electrones. Aquí está la pantalla de fluorescencia y aquí es donde observamos nosotros la muestra. Y en el de barrido, no hay por ningún lado oculares porque la muestra se ve en estas pantallas. Listo. Aquí les tenía el video que está dentro de la práctica 1, pero pues ya como muchos han trabajado, no los voy a proyectar. Los que quieran pues pueden revisarlo ya en sus computadores. Entonces, volviendo a nuestro protocolo, práctica 1, entonces me dice que debo ingresar al simulador y a un video. Es lo primero que me aparece acá. Entonces, si hago clic, control clic, y me va a abrir esta pantalla que está acá. Pero voy a abrirla nuevamente para los que no lo han hecho, vean qué sucede. Entonces, ingreso y me puede aparecer este mensaje de Adobe Flash que tengo que adquirirlo para poder visualizarlo. Si les sucede esto, simplemente hacen clic sobre la imagen o aquí arriba les puede aparecer el mismo icono, contenido de Adobe Flash bloqueado, cualquiera de los dos, sea este que está acá arribita donde está el nombre, la dirección de la página o este grande, haciendo clic sobre cualquiera de los dos, les va a aparecer esta ventana que dice que si quieren permitir que Adobe Flash se ejecute en este sitio. Entonces le dan clic en permitir una vez. De esta forma se va a habilitar el ingreso a el simulador. Observa la introducción o si no pueden saltar la introducción y la idea es que ustedes realicen la revisión de cada uno de estos iconos, de las normas del laboratorio, cuáles son los objetivos, la fundamentación de la parte de los principios, la fundamentación de los poderes. Básicamente tiene 4 poderes, un microscopio de aumento, de penetración, definición y de resolución.
van a la parte de componentes, donde les explican parte por parte, cada parte del microscopio, lo que acaba de mostrarles a ustedes. Si tienen dudas pueden volverlo a realizar. La demostración, donde hay 2 videos, uno de ellos es el mismo que aparece en el protocolo, y van a la ejercitación. Los pantallazos que les pide el protocolo, esto que está acá, básicamente es del ingreso y de cada una de estas actividades. Entonces, cuando realicen o culminen de solucionar cada una de las 4 que les piden acá, partes, funciones, manejo y poderes, le toman pantallazo. Entonces, por ejemplo, este de partes es simplemente que ustedes tomen el nombre y lo lleven o arrastren hacia el lugar donde ustedes creen que pertenece. Entonces, oculares, pues sería este de acá arriba. Cuando termine de llenar los nombres, le tomo un pantallazo y lo coloco al final del informe de laboratorio de la práctica 1. No hay necesidad de hacer test, tarea o ayuda. Pueden llegar a esta ejercitación y de ahí toman la información. Dime, Javier. Tutora, una pregunta, o sea, yo estoy viendo acá el Word y hay 4 pantallazos, ¿sí? O sea, la idea es reemplazar esos 4 por la actividad ya completa acá. Sí, hay de partes, funciones, manejo y poderes, de estos 4. Ok, muchas gracias. Eso no estoy de acuerdo. O sea, sí, es que de pronto sí, de pronto pues yo me confundí porque vi esas pantallas, esos pantallazos ahí, de pronto sí Sí, me no, pareció están una para que pregunta. los vean, pero no están desarrollados. La idea es que ustedes lo desarrollen y cuando terminen, ahí sí, le toman el pantallazo, pero es de esos 4 actividades que están acá. Partes, funciones, manejo y poderes. De Listo, aquí. tutora, gracias. Listo. Gracias. Bueno, entonces rápidamente les voy a mostrar la parte teórica de cómo se verían las muestras. Entonces, aquí lo que tenemos es la imagen en el microscopio de un trozo de tela. Con ella les voy a explicar rápidamente esos 4 poderes que tiene el microscopio. Entonces, en esta muestra de 4X, recuerden que con 4X iniciamos siempre a enfocar las muestras y de ahí llevamos a 10, 40 y si requerimos 100X. ¿Qué observamos con 4? Un aumento de 4X. Podemos observar que contiene la muestra partes generales sin ver el interior. ¿Qué puedo decir acá? Que la tela está compuesta por un hilo grueso que está enlazado con otro para formar ese trozo de tela. En este momento, ¿qué diría yo? Es solo un hilo, ¿cierto? Con 4X puedo observar, pero no detenidamente a detalle, que hay en el interior de esta muestra o próximas muestras. Para eso me voy a 10 y a 40X. Vean en 10X, ya no veo un gran área de la muestra, una parte más pequeña, pero sí puedo observar cómo o qué compone esa muestra. Les decía acá, veo que fuera un solo hilo que lo está formando, pero vean que esos hilos, que yo veía que era uno solo, realmente está conformado por varios hilos, por varias hebras. Aquí estamos viendo el poder de aumento, de penetración, porque estoy observando claramente qué hay en cada uno de esos hilos, algo que no puedo hacer acá, penetrando a la tela en este caso, viendo qué hay en el interior de ella y cómo está conformada. Y aquí también estamos viendo la nitidez, puedo ver mucho mejor los hilos en esta que en esta muestra. 40X, me voy a acercar mucho más, estoy aumentando 40 veces este trozo de tela que observo, que los hilos que lo están conformando, dentro de ellos están entrelazados, algo que no había visto en nosotros, dentro de ellos mismos se están entrelazando, formando este gran hilo que tengo acá. Papel milimetrado, que es el otro que ustedes deben ver. Entonces, el papel milimetrado nos da la posibilidad de ver esos 4 poderes, pero también de conocer el área que estamos observando en cada objetivo. Recordemos que en el papel milimetrado, cada cuadrito de estos significa 1 milímetro. Generalmente cuando estamos en la parte presencial, yo siempre les pregunto el área.
Entonces, simplemente, en este caso, es mirar cuántos cuadritos estábamos observando en cada objetivo. 4X, estoy viendo 1, 2, 3 y medio. Tiene, en este caso, no es Aries, no me estaría dando, es que estoy observando 3.5 centímetros del papel milimetrado, es lo que estoy observando. ¿Qué más puedo ver acá aparte del área? Puedo ver las líneas y puedo ver el papel, pero no bien cómo está desarrollado. Con 10 y con 40X sí voy a poder obtener claro los objetivos de los poderes de penetración y de nitidez y obviamente el de aumento. Observo que en el de 10X solamente observo casi 2 cuadritos. Puedo decir que tengo un área de 2 centímetros en este caso. Y puedo ver que la línea con la que está hecha, la línea verde, está compuesta por varios trozos, no es una línea continua, sino que puedo ver que hay espacios dentro de esta línea de tinta que no se veían en los otros. Aquí se puedo ver esos espacios y adicional a ello puedo ver las fibras que están conformándome el papel. Sé que ahí están, pero no las veo tan claramente. En 40X, el poder de aumento de resolución me van a poder dejar observarlo. Vean que ahora sí observo bien definida las fibras que me están conformando el papel y cada uno de esos punticos que me están conformando la tinta que genera la línea del papel. Entonces aquí estamos observando todos los poderes del microscopio y vemos el interior de, en este caso, las muestras de hilo y de papel milimetrado. ¿Preguntas hasta acá? No, señoras. Todo claro. Gracias. Aquí está el hilo, entonces nuevamente vamos a ver esos poderes. Entonces, generalmente les pido es que lleven un hilo de costura. Generalmente uno ve que es un hilo conformado solamente por una sola hebra. Véanlo con el de 4X. Este hilo, observo que no es una sola hebra, sino son varias hebras delgaditas que lo están conformando. Veo eso, pero no claramente el interior. Para poder ver el interior, ver ese poder de aumento, de penetración y de resolución, voy con 10 y con 40. Con el de 10 me acerco mucho más a este hilo y veo cada una de esas fibras que lo están conformando y al igual que con la tela, veo que en su interior, entre ellas mismas, se están entrelazando para formar ese hilo. Con el de 40X se me va algo que es la resolución, porque esto, en este caso estoy viendo una muestra gruesa y muy cerca, entonces por lo tanto no voy a ver tan claramente qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero si yo tengo una muestra de una célula, seguramente se lo voy a poder observar. Entonces por el tipo de muestra que tenemos en este caso. Ahí tendremos práctica 1. Entonces la idea es que ustedes se vayan al anexo y en la práctica 1 tomen los pantallazos a su simulador y hagan el análisis y conclusiones de lo que observan en aumento de 4, 10 y 40X para el papel y para el hilo. Y que respondan estas preguntas que están acá. Esa sería práctica 1. Aquí al final, por favor, me van a pegar esos pantallazos de la ejercitación del simulador. ¿Preguntas? No, señora. Gracias. Listo. Entonces vamos para práctica 2, que habla de la célula. El propósito de esto es que ustedes puedan diferenciar nuevamente entre células vegetales, células animales y algunos organelos, formas y tamaños que contienen las células. Entonces, para ello, pues recordar que la célula es la unidad principal y esencial de todos los seres vivos que se originaron desde principios de la Tierra. Generalmente, se puede decir, o se ha establecido que la primera célula, el primer ser vivo que estuvo en la Tierra, tuvo la capacidad de sobrevivir a un ambiente extremo, completamente diferente al que tenemos en este momento. ¿Qué era? Temperaturas muy variables que podían llegar
a tener más de 60 grados centígrados, 80 grados centígrados. Teníamos como gases en la atmósfera, no oxígeno como en ese momento, sino que era dióxido de carbono, gas metano, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Entonces, esa primera célula fue una bacteria y pudo sobrevivir a esas actividades o a ese ecosistema que la estaba conviviendo con ella. De esta manera, fue una bacteria anoxigénica, fotosintética, pues porque tenía que producir su propio alimento a partir de esas condiciones que tenía. Cambian las condiciones de la Tierra, viene ese meteorito que destruye o extingue mejor a los dinosaurios, pero que cambia completamente todas las condiciones que tenía el planeta. De esta manera baja la temperatura, cambian los gases que estaban en la atmósfera, permitiendo que haya oxígeno, nitrógeno, y de esta forma evolucionan estas primeras bacterias, generando nuevas células. Es una evolución. Las primeras bacterias que crean acá tienen esa capacidad de sobrevivir al oxígeno, pero las que estaban de forma no oxigénica siguen presentes y todavía lo están acompañándonos, obviamente, en ambientes que cumplan con esas condiciones. Ejemplo, los termales, en los polos, cerca de los volcanes, ahí encontramos esas bacterias que han sobrevivido a lo largo de tantos años. Estas bacterias entonces evolucionan y forman las eucariotas, y a partir de las células eucariotas empezamos a ver los 5 reinos que están conformando a los seres vivos. Entonces tenemos el dominio Monera, que es donde están la mayoría de bacterias, que son eucariotas, y de las eucariotas aparecen los protozoos, donde vienen las algas, y los protozoos, el reino protista. Viene el reino fungi, donde están los hongos, viene el hongo animal y el reino vegetal. Esos son los reinos que nos están acompañando y tiene que ver con esa evolución del planeta. Recordando, entonces, hay 2 tipos de células, procariotas y eucariotas. Procariotas no tienen un núcleo definido, su ADN está regado a lo largo del citoplasma. El eucariota sí tiene un núcleo definido y una gran cantidad de organelos que lo acompañan y tienen sus funciones específicas. Dentro de las procariotas tienen una pared celular que le da rigidez, le permite darle una forma, la membrana celular que le permite la permeabilidad de las sustancias, el ingreso o salida de sustancias para su alimentación o excreción, los plásmidos que tienen ADN también, pero es un ADN que puede mutar, que puede tomar información del exterior y permitir que haga cambios rápidamente en este ADN cromosomal, como por ejemplo la resistencia a los antibióticos, el saber que cerca hay alguna sustancia que le puede hacer daño y que tenga la forma de poder adaptarse a ella. Eso lo pueden hacer gracias a los plásmidos, a que puede hacer una mutación rápida y de esta forma llevársela rápida al ADN cromosomal para que las próximas hijas tengan esa información y puedan sobrevivir a esos cambios. Así es que han sobrevivido a miles de años de cambios en el planeta. Eucariotas, tenemos pared celular si hacemos parte del reino de los hongos o de las plantas. El resto de los reinos no tenemos pared celular. Tenemos solamente una membrana celular que, al igual que en las procariotas, es permeable, permite el ingreso o salida de sustancias. El núcleo, donde está la información del ADN, tenemos ribosomas, donde está la parte de síntesis de proteínas, mitocondrias, que se encargan de la producción de energía, y otros tipos de organelos, como por ejemplo las vacuolas, cloroplastos, el aparato de Golgi, dependiendo de la función que requiramos. Dentro de las eucariotas nos podemos clasificar en 2 grandes, animal o vegetal. Diferencias de la célula animal: nosotros no tenemos pared celular, mientras que en la vegetal sí la tiene, y eso le da una gran resistencia a cambios. Por ejemplo, las plantas lo tienen y pueden sobrevivir a que hayan lluvias muy fuertes, ventarrones, son muy rígidas y por lo tanto pueden sobrevivir a ello.
Entonces, el animal no poseemos cloroplastos porque nosotros no somos autótrofos, es decir, no producimos nuestro propio alimento, mientras que las plantas sí lo hacen y el que hace eso son los cloroplastos. Por eso ya sí lo tiene. Los dos poseen vacuolas, solamente que la de los animales tenemos un tamaño menor comparándolo con el de la célula vegetal. Por ejemplo, la vacuola de ellas es esta que está acá. De nosotros es mucho más pequeña. Aquí no tengo una imagen de ella. La forma en la parte animal es irregular. No es redondita como siempre nos lo habían mostrado. Ahorita les muestro algunas fotos, son irregulares. Hay algunas que parece una estrella o no le encontramos forma, es ovalada, mientras que las vegetales generalmente tienden a tener una forma rectangular, aunque puede ser en ocasiones algo hexagonal, ya van a ver. Animal posee centriolos, mientras que la vegetal posee almidón como una reserva de energía. El tamaño, el animal es más pequeña, entre 10 a 30 micras, la vegetal entre 10 a 100 micras. Aquí están las células que vamos a ver. Entonces, normalmente, para poder observar estas células, utilizamos algunos colorantes para poder ver el interior y que sea más fácil observar los organelos. Generalmente, lo que hacemos es utilizar un colorante que se llama Lugol. El Lugol está compuesto por yodo-yoduro, que va a penetrar la pared celular, el citoplasma, y de esa forma voy a ver mucho mejor las células. Es de color amarillo, por eso ustedes están viendo en este caso todas las muestras de ese color. Aquí lo que tenemos es la célula de la cebolla, de donde tomamos la muestra. Si partimos una cebolla cabezona y la dividimos cada gajito, ustedes van a ver que hay un hilo, una tela delgadita que la está acompañando cada uno de esos gajos. Eso se llama tejido epidermal. Ese tejido epidermal que es tan delgado, fácilmente lo podemos observar al microscopio. Entonces, en 4X, pues estamos observando las células que conforman como una especie de tejido de ladrillos, pero no puedo observar nada más. Sí estoy observando las células, pero no con claridad. 10 y 40X ya empiezo a observar un poco más del interior. Recuerden lo de los poderes. Estoy viendo el poder del aumento, nitidez y penetración. Si ustedes observan, estas son las células vegetales. No son completamente rectangulares, aunque tienden a tener ese tamaño. Algunas parecen más hexagonales. En su interior ven un punto amarillo. Ese punto amarillo es el núcleo. Entonces aquí, gracias a aplicarle este colorante, estamos observando el núcleo. ¿Qué más observamos? La pared celular, pues una célula vegetal, estoy observando la pared celular que es bien gruesa, y amarillo adentro sería el citoplasma. Todo su interior sería citoplasma. Listo, vamos a 40X, vean que se ve muchísimo mejor más cerca de lo que está ocurriendo ahí. Aquí se ve claramente el núcleo, veo la pared celular, que es esta que está acá bien gruesa, y si alcanzan a ver está una línea más clarita alrededor de la pared. Esa sería la membrana nuclear, y esto más grueso sería el citoplasma, es lo que estaríamos observando. ¿Rectangular y alargada serían lo mismo? No. Rectangular estamos hablando de la forma, que pueden ser rectangulares cortas o rectangulares alargadas. La alargada me está hablando es del tamaño. Rectangular forma, alargada es el tamaño. Listo. Siguiente muestra que estamos viendo en la práctica 2. Es la de la papa. Es un tejido donde estamos resguardando o viendo el contenido de almidón. Recuerden que hace un momento les decía que los vegetales tenían una reserva de almidón, que es la forma como convierten el dióxido de carbono como reserva de este elemento, y es en forma de almidón. Hay organelos específicos para guardar el almidón. Entonces, en la papa tenemos unos organelos que se conocen como amiloplastos. En esos amiloplastos encontramos, o ellos son reserva de almidón. Entonces,
Lo que vamos a agregar acá es también Lugol. El Lugol ya sabemos que es de color amarillo. Solamente que este yodo yoduro, ese Lugol, me cambia de color cuando está en presencia de almidón. Entonces, rápidamente recordamos para los que tuvieron en la tarea 1 como biomolécula los carbohidratos. Entonces, el almidón es un polisacárido compuesto por glucosas. Las glucosas son estas que son hexagonales, es una molécula de 6 carbonos. Y son varias glucosas unidas formando cadenas largas de glucosa unidas por el enlace 1,6, están unidos en el enlace 1 y el 6 de estas glucosas, y en cadena por enlaces 1,4 a otras cadenas largas de glucosa. Entonces, enlaces beta 1,6 y alfa 1,4 son los que lo están conformando. De esta forma tiene una forma bastante robusta y pues, de cadenas ramificadas. Así es una molécula o una forma del almidón. Cuando le agregamos Lugol, el Lugol, como les decía, tiene yodo. Entonces, lo que va a hacer el yodo, recuerden que el yodo tiene como símbolo una I en mayúscula, lo que va a hacer es unirse a estos enlaces que están uniendo las cadenas largas para ramificarse. Si acá tuviéramos otra ramificación, ahí se uniría el yodo. Es decir, el Lugol. Cuando yo adiciono el Lugol, el yodo que hace parte de él va a buscar estas ramificaciones y ahí se va a unir. Cuando se une, ese cambio químico que está generando, esos enlaces que está generando, va a hacer que cambie de color. Va a cambiar de el amarillo que veíamos ahorita en la cebolla, que es su color natural, a morado. Entonces, cuando yo observe una muestra de una célula con Lugol y cambia de amarillo a morado, es porque en la muestra hay almidón. Entonces, esta digamos que es el fundamento de lo que estamos observando o lo que vamos a observar en este momento. ¿De dónde tomamos la muestra de la papa? Lo tomamos, entonces, si esta fuera una papa, la partimos por la mitad y de la parte interna tomamos una muestra delgadita de esta zona, muy delgadita para poderla observar. Ese es un tejido de parénquima, donde almacenamos, en este caso, una sustancia de reserva que es el almidón. Agregamos el Lugol y lo vemos en el objetivo de 4X. ¿Qué observamos aquí? Observamos las células de la papa, no se ve tan claramente, más son como medio redonditas, medio hexagonales, no se alcanza a ver tan claramente, pero aquí está. Y en su interior vemos algunas cositas amarillas y otras moradas. Si estoy viendo algo morado, es por esto. Le apliqué el Lugol, por lo tanto estoy diciendo que hay almidón. Es decir, que si estoy viendo el interior de una célula y esta tiene almidón, lo que estoy viendo claramente es amiloplastos, este organelo, amiloplasto. En 10X, vean que lo vemos mucho más definido. Vemos que no es solo una, sino que está dentro de la célula. Vean acá, se ve un poquito más clara. Vemos el interior y hay otros organelos que son estos amarillos, pero está esta sustancia de reserva que es el almidón dentro de los amiloplastos. 40X veo mucho más claro que lo que está ocurriendo. Recuerden que la papa hace parte del tejido del parénquima, porque reserva o tiene el almacenamiento de sustancias de reserva. Viene la elodea. La elodea es una planta acuática de hojas muy delgadas y eso me da la posibilidad de poder observar claramente las muestras. Para esto no necesito colocar ningún colorante, simplemente una gotica de agua para poder observar y una laminilla. ¿Qué observamos con la elodea? Observamos la formación de cadenas alargadas y la forma de ladrillitos que forman normalmente un tejido vegetal. Y no más, encontramos que esto que nos está dividiendo son las paredes celulares. En 10X observamos un poco mejor y observamos algo verde. ¿Eso verde qué creen que es? Si esta es una célula vegetal, ¿qué será eso verde que estamos observando? Sí, señora. Sí, señor. Andrés, muy bien. Son los cloroplastos. Muy bien, Jorge. Ahí lo que observamos son cloroplastos. Entonces, ¿qué observamos en 10X?
observamos mejor las células y en su interior encontramos la pared celular y los cloroplastos. Eso es lo que están viendo ahí de color verde. Los cloroplastos, en este caso, lo que están almacenando es clorofila. Y recuerden que la clorofila es importante para hacer fotosíntesis. 40X, poder de penetración y de aumento. Ahora sí veo claramente la pared celular, véanla acá, bien definida. Esta foto es muy bonita. Veo claramente la pared celular que le da esa rigidez y protección a esta célula, la membrana celular que está aquí y los cloroplastos. El resto es la vacuola y el citoplasma que está en su interior. En el microscopio, en esta zona veríamos lo que se llama la ciclosis. ¿Qué es la ciclosis? Los cloroplastos cuando tienen luz, en este caso la luz del microscopio sería una luz artificial, pero es luz, la van a convertir de luz eléctrica a luz química, energía química, gracias a sus cloroplastos. Vamos a empezar a ver la ciclosis es porque estos cloroplastos se activan, con la luz se activan y van a empezar a moverse a lo largo del citoplasma para empezar a hacer la fotosíntesis. Ese movimiento de activación de los cloroplastos se conoce como ciclosis. Y normalmente la vemos a los 5 minutos de tenerla en la luz del microscopio. 4X. ¿Qué tenemos aquí? También tejido de parénquima, de reserva. Y en el tomate, lo que hacemos es, si partimos un tomate por la mitad y esta fuera esa mitad, con el mouse no me deja pintarlo tan claro, pero bueno, estas son las semillitas, estamos con el tomate abierto por la mitad. Yo tomo la muestra de acá, de esta zona, lo más delgadito posible, lo coloco en la lámina, una gotica de agua, laminilla, y eso es lo que voy a observar. ¿Qué vamos a observar en el interior? Tejido de parénquima, pero básicamente dentro de la célula una estructura, un organelo que se conoce como cromoplasto. Cromoplasto en este caso es un organelo de almacenamiento de algo de color, que puede ser un caroteno o un pigmento. Pues aquí tenemos las células del tomate, véanla acá, y vemos definido que en su interior hay algo rojo, realmente con la luz se ve como café. Pero no veo más en 4X. 10 y 40X es objetivo, el poder de penetración, donde voy a determinar qué es lo que ocurre claramente. Fijémonos en esta célula. Veo que en el interior veo la forma más bien redondita, no es tan rectangular como normalmente nos decían que eran las células vegetales, se ve un poquito más redondita. Jorge, sí, ese tejido en la pulpa es el parénquima reservante, porque estamos almacenando sustancias de reserva. Y en 40X, vean, la misma célula la vemos aquí más grande. Vemos ahí sí claramente esos organelos de color rojo, que son los que me están almacenando el pigmento rojo que le da ese color al tomate. Lo que estoy viendo son los cromoplastos, eso es lo que estoy viendo acá. Y lo otro que tendríamos que ver es la mucosa bucal. En este caso lo que tomamos es una muestra del interior de las mejillas, es decir, dentro de la boca, con un copito, se llama hisopo, pero lo conocemos normalmente como copito. Se frota la mejilla en el interior de la boca, se coloca esa muestra dentro, sobre una lámina con una gotica de un colorante que se llama azul de metileno. Se coloca una gotica de solución salina para conservar la solución isotónica normal de las células y se observa. En 4X pues observo que hay varias células, no les veo una forma tan definida, veo que en el interior hay un puntico, pero no observo más. 10 y 40X, poder de penetración, observo mucho mejor. Vean que no es una forma redonda como siempre nos contaron, más bien es irregular. Aquí la observo mejor. Entonces aquí lo que tengo son células de la boca, de tejido epidermal escamoso. Se llama así porque parecen, vean, como si fuera una escama de un pez, pero es una célula animal. Y en su interior, que estoy viendo, membrana celular, al ser una célula animal no tiene pared, y esto que está acá sería el núcleo.
Podemos también ver la diferencia entre un tejido muscular. Vean que acá, aunque son tejido muscular, tienen 3 funciones diferentes, están en 3 lugares diferentes y su forma va a cambiar. Este es el tejido muscular liso. Vean que es completamente irregular. Células, su núcleo es bastante grande. El tejido de un músculo esquelético, vean que sus células son más bien alargadas. Y el cardíaco, es decir, el corazón, es completamente irregular y veo sus formas, su fibra que se está formando en este tejido. Todos son músculos, todo es tejido muscular, pero va a variar dependiendo de la función que tenga. ¿Por qué es tan grueso el del cardíaco? Pues porque es un músculo que requiere mucha fuerza para poder bombear la sangre por todo el cuerpo. Informe de laboratorio, entonces, ¿qué nos pide? Que veamos el video de YouTube que está ahí en el enlace y que nos vayamos a la parte de el cuadro. Entonces, en el cuadro van a encontrar unas imágenes que deben colocar el tipo de célula, si es célula vegetal, si es célula animal, el tipo de tejido. Entonces, hace un momento les contaba que hay tejido epidermal, tejido de parénquima, de colénquima, de músculo, de la boca, que es el tejido epidermal escamoso, y una descripción general de lo que están observando. Es lo que deben colocar acá. Y contestar las preguntas de lo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, este es el tejido epidermal escamoso y este es un tejido muscular. Es compararlo con las imágenes que les mostré. Recuerden que este video queda grabado. Cualquier duda que haya quedado, con el video lo pueden revisar. Y contestar las preguntas que están ahí presentes. Valentina, la ciclosis es la activación que tienen los cloroplastos cuando tienen contacto con luz, ya sea luz artificial o luz solar. Diana, la descripción general hay que explicar todo el proceso. No es cómo se partió, cómo se hizo, sino qué estás observando, qué tipo de células estás observando ahí, qué organelos. Si tuvieron atención a esto que les acabo de explicar, con eso ya pueden desarrollar lo que tienen aquí presente. Listo, nos vamos para la práctica 3, que es de tejidos vegetales. Muchachos, las prácticas todas están entrelazadas, entonces puede que haya una pregunta de la práctica 2 que la pueden solucionar con eso que les voy a contar en este momento. Entonces, para que no se confundan, no me digan, profe, pero en ningún momento nos dijo qué tejido era, pues porque están entrelazadas. Entonces, parte de la información que les voy a dar acá posiblemente les ayuda para la práctica 2. En la práctica 3, pues vamos a ver que hay una gran diversidad de tejidos vegetales que están conformados de acuerdo a la función que deben desarrollar. Recordemos que un tejido es la unión de varias células que están especializadas en poder lograr ya sea la supervivencia o la protección o reserva de nutrientes, una función especial para ese organismo que lo conforma. En este caso, el organismo que lo va a conformar es una planta porque en este caso únicamente vamos a ver esos tejidos vegetales. Entonces, hay varios tipos de tejidos dentro de las células, dentro de las plantas. Entonces, hay un tejido que se puede ser meristémico o meristemático, que su función principal es que está en el crecimiento de las plantas. Al tener que ver con esa función del crecimiento de las plantas, pues, ¿dónde las podemos encontrar? En las semillas, y se conocería como un tejido embrionario, primarios o apicales, porque son los que van a iniciar con el crecimiento de esta planta. Entonces, la semilla sería embrionario, pero si de la semilla me sale ese ápice, recordemos, por ejemplo, nuestros primeros intentos de laboratorio en primero o segundo de primaria que nos ponían a sembrar un frijol o una alberja en algodón con agua que esperábamos que saliera este ápice, esta apical. Este de acá sería un tejido primario o apical, porque es la yema. Bueno, yema, ¿qué más puede ser? De una papa criolla, después de varios tiempos, días después de la cosecha, vamos a ver que le salen como papitas pequeñas alrededor. Esas son yemas. Sería también un tejido primario. O las raíces también sería un tejido primario, dentro del meristemático. O secundarios o laterales, que son los que tienen que ver ya
con los tallos de las plantas o con sus ramas o ya definitivamente con las raíces. Puede haber tejido conductor, su nombre lo dice, su función principal es el transporte de sustancias, eso sí lo hemos escuchado más, que puede ser xilema, que transporta la savia bruta, o el floema, que transporta ya la savia elaborada. También podemos encontrar tejidos fundamentales y tejidos protectores, que son los que vamos a mirar más en esta práctica. Dentro de los fundamentales, su función principal es que van a producir o almacenar sustancias de reserva. Dentro de ese tejido fundamental hay tres: el parénquima, colénquima y esclerénquima. Parénquima, lo vimos hace un momento con la papa y con el tomate, se encargan de almacenar sustancias de reserva o ayudarme con la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que les decía lo del almidón? Pues está la papa o el tomate está acá. Colénquima, produce rigidez y flexibilidad en las plantas jóvenes o en las hierbas. ¿Dónde la vamos a encontrar? En las frutas, todos en las frutas, todos tres, pero aquí, en frutas o en tallos jóvenes. Esclerénquima, ya son su función es la resistencia y el sostén, y básicamente lo encontramos en plantas adultas o ya leñosas. Los tres los encontramos fácilmente, por ejemplo, en una fruta, en una pera. Y a medida que va madurando la fruta, pues vamos a ver una pequeña separación dentro de estos tres tejidos. Dentro de los protectores está el epidérmico, que es la parte externa de las plantas. Por ejemplo, lo vimos ahorita con la muestra de la cebolla, el tejido epidermal, tendría que ver acá. O hay un tejido suber o corcho, que es lo que encontramos en los tallos o en las plantas leñosas. ¿Cómo los vamos a observar? Bueno, los tejidos de sostén tienen que ver básicamente con la rigidez de las plantas. Podemos encontrarlas dentro de las células muertas, aunque no siempre están muertas, pero generalmente lo hacen. Y la idea de ellos es que le dé rigidez. Al ser ya células muertas, encontramos que su pared celular es muy gruesa y tiene un carbohidrato que le da esa rigidez, que se llama la lignina. Normalmente los tallos de las plantas tienen tres carbohidratos principales: celulosa, hemicelulosa y lignina. La lignina es la que le da la rigidez. Y lo podemos encontrar este tejido en forma de fibras o escléridas. Ya les muestro una imagen para que les quede más clara. En tejidos jóvenes puede ser ayudarnos a la elasticidad o a la tensión de la planta. También puede ayudar como una parte de defensa al ser resistente a algunos insectos. Entonces, aquí tenemos esos tejidos de sostén. Pueden ser en forma de fibras, como esta que vemos acá. Varias fibras, y esos punticos que vemos en su interior serían los núcleos. Vean otras fibras. O más bien alargadas y fusiformes, como estas que estamos viendo acá. Este es el corte, por ejemplo, de una pera. Así lo estaríamos viendo. Escléridas, entonces forman como esas estructuras más bien como de estrella o pelillos que estamos viendo acá. Su función, pues, son tejidos de parénquima, es decir, son sustancias de reserva, o que me ayuda, siendo un colénquima, a dar la rigidez o flexibilidad a las plantas. ¿Debido a qué? A, como les decía anteriormente, a que contiene lignina en su pared y le va a dar esa robustez, esa rigidez. Están los tejidos finalmente de protección, que generalmente lo vemos en las hojas o, por ejemplo, en el tejido que protege a las frutas y en las raíces. Su función, pues, es la proteger a esa planta de que no se vaya a desecar. ¿Qué veríamos nosotros en el laboratorio? Importante, unas células que se conocen como células oclusivas, que conforman estos estomas. Las células oclusivas son dos, que forman una acá y la otra acá, que me están formando esto que está aquí adentro, que se llama, en este caso sería el estoma, y su función principal es ser como un poro. Es un orificio donde va a permitir que pasen gases y que la planta pueda transpirar. Cuando hace mucho calor, se va a abrir este poro, es decir, esas células oclusivas se van a separar y van a permitir que la planta transpire. Pero en momentos donde haya frío, pues ellos son muy sabios
y se van a cerrar. O cuando hace mucho calor en exceso también se van a cerrar porque la planta se podría desecar por exceso de transpiración. Aquí vemos un poquito más clara esta estoma. Entonces, aquí están las células oclusivas. Vean, aquí hay una. Bueno, quedó también delimitada la otra. Y en el interior, el ostiolo, el poro que les contaba hace un momento. ¿Qué hay aquí? Esos punticos que serían cloroplastos. Que hemos definido su pared celular, los cloroplastos, y el interior sería el citoplasma. Como tejido, entonces, estos estomas están siempre acompañados de un tejido anexo, que es un tejido protector que me conforma el resto de la hoja. Los que me permiten esa porosidad, esa transpiración, son esos estomas que están, no en toda la hoja, pero sí en lugares muy específicos para poder permitir esa transpiración. Los tricomas, pues también son estructuras epidérmicas, tienen varias funciones, dentro de ellas, por ejemplo, que puedan absorber agua, regular la temperatura, como les mostraba hace un momento con esos estomas, permitirme la dispersión de semillas y después de semillas también, pues, los frutos, y pues también de protegerlos de algunas sustancias que puedan causarles daños. Ejemplo de esto, hay algunas hojas, sobre todo los climas fríos, que la forma de protegerse es a través de unos pelillos. Por ejemplo, si voy a un páramo, la planta típica de estos páramos, si hemos ido allá, van a ver que está llena de unos pelos gruesos y alargados. Esa es la forma de la protección de estas plantas. Por ejemplo, en Bogotá también las podemos ver fácilmente en algunas plantas que tienen los pelillos, pero básicamente es la protección. Pueden variar también de un clima al otro. Por ejemplo, en las selvas tropicales también podemos encontrar algunos pelillos de protección para que la planta no sufra de frío o que no se vaya a desecar. Y otra estructura epidérmica es este idioblasto, que básicamente su función principal es que permite formar algunas sílices en las hojas o el tallo, y va a ser la producción de un olor, una sustancia desagradable, que va a evitar el consumo de los herbívoros de esta planta, su forma de protegerse. En el informe de laboratorio de esta práctica 3, ¿qué deben desarrollar? Entonces, tenemos varias imágenes. Entonces, por ejemplo, esa sería la de una pera, que hace un momento se los mostré. Entonces, deben decirme de dónde se obtiene, se les acabo de decir, qué tipo de tejido, qué más pueden colocar acá, si es de una raíz, de un tallo, de una semilla, de una fruta, qué tipo de tejido es, pues, si es de protección o de sostén y qué función tendría. Esos son unos pelillos, acabé de mostrárselos, y aquí adentro, si ustedes se dan cuenta, están los estomas. Ahí ya saben cómo desarrollarlo. Finalmente, vamos a la práctica 4. Práctica 4 tiene que ver con diversidad microbiana. Vamos a ver rápidamente esos microorganismos que lo conforman. Los microorganismos básicamente son 5. Son las bacterias, hongos, parásitos, algas y los virus. Vamos a enfocarnos solamente en 2 de ellos, bacterias y hongos. Aquí están, digamos que esa conformación clásica del microorganismo. Entonces, si están conformados por células, pueden ser procariotas o eucariotas. Si son procariotas, son bacterias. Si son eucariotas, pueden ser del reino protista. Algas o protozoos, si son hongos, pueden ser los mohos, que son los que conocemos como hongos del pan, el hongo de las frutas, esos hongos filamentosos. Hongos mucosinos, que son de gran tamaño, como por ejemplo el champiñón. Y finalmente las levaduras, que son unicelulares. Si no tienen células, ya harían parte de los virus. Y ahorita estamos viviendo una pandemia por uno de ellos. Ellos no están denominados como seres vivos porque no son células. Por lo tanto, no son seres vivos. Están conformados por una cápsula y en su interior ADN o ARN, y requieren de un ser vivo, si tiene una célula, para poderse replicar.
Si no existieran las células, no podrían ellos sobrevivir. Es por eso que ahorita nos piden que nos pongamos tapabocas, distancia social, porque si no permitimos que pase de un ser humano a otro, con esa distancia, los virus no van a seguirse replicando. Entonces, importantísimo, uso de tapabocas y podernos separar por lo menos 1 metro, ojalá 2, de otras personas para evitar ese contagio. Ya hablando de bacterias, entonces, ¿cómo se clasifican? Se clasifican de acuerdo a la forma y su forma también a la agrupación que puedan llegar a tener. Por la forma, entonces, tiene una forma redonda, se conocen como cocos. Si es una forma alargada, ya lo conocemos como bacilos. Helicoidales se conocen como espirilos, y si parecen comas, más redonditos en un extremo y alargados, vibrios. De acuerdo a la composición de la pared celular, se pueden conocer como gram positivos o gram negativos. Vean cómo está escrito, G mayúscula y M, debido a la persona que... Perdón. Bueno, ética para el grupo, listo. Debido a la persona que lo creó, que se llama Christian Gram, es un microbiólogo que en 1870 descubrió que las bacterias tenían un componente en su pared celular que no estaba en la misma cantidad en todas, y eso hacía que las pudiéramos diferenciar. De ahí la clasificación en gram positivas o gram negativas, ya se las explico en un momento. De acuerdo a la nutrición, pueden ser fototróficas, es decir, que producen su propia energía a partir de la luz. Quimiotróficas, que producen su propia energía a partir de sustancias inorgánicas. Organotróficas, que necesiten un sustrato orgánico, es decir, alimentarse de otro ser vivo para poder sobrevivir. Dentro de esa clasificación de la tinción de Gram, entonces les contaba que dependía de la composición, y me van a dar gram positivas o gram negativas. El fundamento de esta tinción de Gram, si Steven hay asistencia, y dame unos minuticos, ya se las voy a entregar. Entonces, tiene 4 colorantes. Es una tinción de diferencial, porque me va a diferenciar por color a las bacterias en este caso. Entonces, el primer colorante que le agregamos es cristal violeta. El cristal violeta lo que va a hacer es teñirme las bacterias. A todas las que estén presentes las tiñe de color morado. Luego agregamos Lugol. El Lugol, hace un momento lo veíamos como colorante, pero en la tinción de Gram me sirve como mordiente. ¿Qué es un mordiente? Es decir, que va a fijar. ¿Qué fija? Cristal violeta en las bacterias que tengan una gran cantidad de peptidoglicano. El peptidoglicano, vamos a ver cómo queda aquí escrito. El peptidoglicano es una sustancia que tienen las bacterias en su pared celular. Y puede estar entre el 10 y el 30% o entre el 70 y el 90% conformando su pared. Y eso va a hacer que tomen un colorante o el otro. Entonces, los que tengan una gran cantidad de peptidoglicano toman ese primer colorante, y el Lugol lo va a penetrar en esa pared celular. Pero debemos eliminar ese colorante en las bacterias que no tengan tanto peptidoglicano. Así que agregamos alcohol acetona como un decolorante. Se deja solo por 15 segundos y elimina ese colorante en las bacterias que, como les digo, no tienen una gran cantidad de peptidoglicano. Finalmente, para colorear aquellas bacterias que perdieron color y poderlas diferenciar, agregamos safranina o fuchina. De tal manera que al final tendremos 2 colores. Gram positivas si tomaron el color morado, y gram negativas si tomaron el color rosado, ese último. Aquí los vemos más claramente. Entonces, con el color y con la forma empezamos a clasificar las bacterias. Ejemplo, si las veo redonditas, si las veo moradas, son cocos gram positivas. Si las veo redonditas y rosadas, gram negativas. Alargaditas y moradas, bacilos gram positivos. Alargaditas pero rosadas, bacilos gram negativos. Aquí está esa conformación de la pared celular. Entonces, fíjense en lo rojo, por favor. Eso sería el peptidoglicano. Ambas lo poseen, pero vean la concentración. Aquí es muy gruesa la pared de peptidoglicano, aquí es más bien delgadita. La positiva tiene el 70 y el 90% de su conformación es peptidoglicano. Mientras que la gram negativa, el peptidoglicano, esa parte rojita, está solamente entre el 10 y el 30%.
Esa diferencia es la que me permite que los colorantes me den color rosado o morado y lo pueda diferenciar. Gram negativas tiene otras sustancias que conforman esa pared celular, dentro de ellas algo que se llama endotoxina, que va a hacer que ya tenga una carga patógena, es decir, que nos cause daño, aunque no todas las gram negativas son patógenas y tampoco todas las gram positivas son benéficas, no nos causan daño. Tienen diferentes componentes que después van a darnos una patogenicidad o todo lo contrario. Tenemos ejemplos de la clasificación. Entonces, nuevamente aquí lo que vemos es por color y la forma. Aquí las vemos redondas y de color morado son cocos gram positivas. Aquí lo que veo son alargados de color rosado, bacilos gram negativos. Aquí alargados y morados, bacilos gram positivos. Redondos, pero morados, cocos gram positivos. Esa es la forma de ellos básicas, pero ellos se pueden agrupar. No siempre se agrupan, pero si se agrupan, eso también me ayuda a la clasificación. En este caso, entonces, si son redondas y se agrupan como un racimo de uvas, los conocemos como estafilococos. Si son redondas, pero se agrupan en cadena como si fuera un rosario, estreptococos. Lo mismo hacemos, por ejemplo, con los bacilos, se pueden ir en cadena. Entonces, realmente, agrupaciones pueden ser en forma de racimo, estafilococos, alargados, estreptococos, de a dos, diplococos, en este caso, vean, de a dos, diplococos. Entonces, esa es la agrupación, la forma como ellas pueden unirse a otras, pero no siempre va a ocurrir, las van a encontrar también solitas. En cuanto a los hongos, como les contaba hace un momento, pueden ser de tres tipos. Hongos superiores, que los encontramos de gran tamaño y fácilmente los podemos visualizar en bosques o en zonas húmedas. Y su función principal es la de descomponer material muerto. Entonces lo encontramos, por ejemplo, en plantas ya muertas porque tienen una gran cantidad de lignina, hemicelulosa y celulosa, y ellos son los que pueden degradar esa sustancia. Mohos o hongos filamentosos. Son hongos microscópicos, pluricelulares, que tienen diferentes estructuras y su función también es la descomposición, como lo vemos. Cuando está en un pan es porque ya está descompuesto, o sea, lo están consumiendo y degradando para convertir esa materia orgánica en materia inorgánica. Y están las levaduras, que son unicelulares. Y también se encargan de descomponer, pero también en este caso lo estamos utilizando, ejemplo, en la industria de alimentos para producir fermentaciones. Entonces de aquí sacamos queso, de aquí sacamos también vino, cerveza, a partir de las levaduras. Sé que aquí tenemos gente de la parte médica, entonces de estos hongos, tanto los filamentosos, sobre todo, de ahí podemos sacar antibióticos. Por ejemplo, la penicilina la podemos sacar de un hongo que se llama penicilio. Sé que también aquí encontramos personas de zootecnia, entonces hay enfermedades graves que se pueden ocurrir por hongos que pueden ser filamentosos o levadura. Por ejemplo, una levadura peligrosa es la cándida, que produce la candidiasis, o el hongo que conocemos como pie de atleta, que se encuentra en lugares húmedos del cuerpo y lo que es una descamación normalmente. Aquí observamos macroscópicamente, es decir, a gran tamaño, los hongos, y microscópicamente. Ojo con la parte microscópica porque es lo que ustedes van a realizar en su laboratorio. Entonces, en el pan tengo aquí un hongo que se llama el Rhizopus, así lo vemos de este color. En la parte macroscópica, en el microscopio que observamos. Esto alargado de acá se llaman hifas. Es lo que le da el soporte al hongo. Cuando hay varias hifas, eso se llama un micelio vegetativo. Y esto que ustedes ven acá, lleno de punticos, se llaman esporas. Dependiendo del tipo de hongo, la forma como se van a establecer esas esporas van a hacer que yo pueda identificar un hongo u otro. Vean este de acá, este se ve dentro de una bolsita, que es un blastosporo,
Ahí están esas esporas. De ahí es lo que se reproduce. Esas esporas es lo que vemos del hongo. Eso que se ven acá son esas esporas. Así se ve en el microscopio. Y se llama Rhizopus en el caso del pan. En la fresa, este es un hongo que nos acompaña muy seguido. Si ustedes dejan una fresa por fuera de la nevera, o en ocasiones dentro de la nevera lo podemos ver, pero fuera de la nevera, al día siguiente o a los 2 días que lo hemos comprado y está fuera de la nevera, vamos a ver un hongo blancuzco que se conoce como botrytis. Véanlo acá en el microscopio. También tiene hifas, que es células alargadas, que vemos aquí de soporte, y vemos las esporas, véanlas acá. Vean que la diferencia de la conformación de este a este. La forma de la hifa, de cómo esté unida entre ellas, son varias células porque estos son hongos pluricelulares, y la forma como están distribuidas las esporas me va a ayudar a diferenciar un hongo de otro. Y aquí están las levaduras. Las levaduras, al ser unicelulares, no se pueden ver tan fácilmente. Esta es una caja de Petri donde hay crecimiento de hongos. Estos serían los hongos que acabamos de ver, pero en un laboratorio, viéndolas bien su colonia claramente definida. Y estas colonias pequeñitas serían las levaduras. Las levaduras así se ven al microscopio. Los me dirán, profe, pero parece un coco. Recuerden que el coco, yo les decía, queda redondita. Las levaduras son más bien ovaladas y el tamaño es muchísimo más grande. En un microscopio, una bacteria coco se va a ver de este tamaño, pequeñita, en comparación a una levadura que es ovalada y más grande. Esa que tenemos aquí es la Saccharomyces. Es una levadura que nos ayuda a producir, por ejemplo, los vinos y las cervezas. Diana, ¿cuál es la diferencia entre el pan y el de la fresa? El de acá, cuando yo me acerco en el botrytis parece que fueran florecitas. Realmente son como de A4 que se unen las esporas y se une a otra hifa y viene otro y me forma, mira el de acá, se ve más como si fuera una florecita, varios racimos de florecitas. El de acá, no hay esa conformación de florecitas, sino que ves, más bien es unido en un blastosesporo, que es este que está acá. Más como en esa forma de blastosporos, como lo puedes encontrar. Y listo, esa sería la práctica 4. ¿Qué sucede acá? Van a encontrar imágenes al microscopio, ven el de acá, es un hongo, están las hifas, el blastosporo que les acabo de mostrar. Este de aquí son bacterias, por favor véanle bien la forma, pueden aumentar el tamaño y buscar qué forma tiene, si es un coco, si es más bien un bacilo. Este de acá es otro hongo, entonces para que miren, determinen que haya hifas, esporas, vean acá una levadura. Estos de acá también son bacterias, entonces qué forma tienen. Y aquí lo que deben colocar es simplemente una descripción de la observación. Entonces, veo bacterias en forma redonda, así que son cocos, y si son moradas es un coco gram positivo, si es rosada es un coco gram negativo, y ya contestar las preguntas que tenemos a este lado. ¿Preguntas, muchachos? Buenas noches, sí, pero es que, bueno, de pronto me saca un poquitico el tema. Lo que Sí. pasa es que yo veo que está escribiendo que unos grupos y la verdad no puedo entender esa parte, no sé, bueno, como digo, me saca un poquitico el tema, Al no que es que me... principio, al principio les di la opción de las 39 personas que están conectadas en este momento que formen grupos de máximo 3 personas. En esos grupos de 3 personas van a desarrollar el informe de laboratorio. Pero si lo quieres hacer individual, puedes hacerlo. Si lo quieres hacer en grupo, grupos de máximo 3 personas. Les voy a compartir la asistencia. Listo, pero muchas gracias. Importante, pueden hacerlo en grupo, pero cuando lo vayan a subir aquí al foro de la actividad, que recuerden que aquí solamente suben un único documento con los 7 informes de laboratorio, ahí suben, cada uno sube el documento, pero ahí en ese documento que ustedes van a subir, donde está el nombre de los participantes, ahí sí les pido por favor que coloquen el nombre de los 3. Entonces, María, Nicolás y Carlos trabajaron acá. Entonces, por favor, colocarme nombres completos aquí, los nombres de los 3. Pero cada uno me lo sube aquí al foro de la actividad. Importante, pues, para no estar revisando los 3 documentos, que en el documento, cuando lo abran, aparezca el nombre de los 3 para poderlo calificar.
Recuerden que el informe de laboratorio tiene plazo para subirlo a esta pestañita hasta el 15 de julio. Aquí me aparece 22, pero esa fecha es para el último grupo, que es el grupo 10 de componente práctico. Al nosotros terminar dentro de 8 días este componente práctico, tendrán 3 días adicionales, 3 días hábiles para poder subir el documento. Nosotros terminamos el 10, les doy 3 días hábiles, es decir, hasta el 15 podrían subirlo. Muchachos, aprovechen este tiempo que tenemos de conexión, son las 7:40, yo estoy conectada por este medio hasta las 10 para resolver cualquier duda que tengan del componente. Aprovechen, hagan el informe de una vez, no dejen acumular actividades para que no tengan después muchas cosas y no lo hagan con calidad y se les olvide en el momento. No hay retroalimentación de la actividad en foros o a través del correo, porque para eso estamos 6 horas aquí conectados. Entonces, por eso les digo que aprovechen el tiempo. Dentro de 8 días, la idea es que ustedes a las 4 de la tarde inicien realizando la revisión del protocolo de la práctica 5, 6 y 7. Si pueden ir viendo los videos y realizándolo, mucho mejor. Cosa que a las 6 nos volvemos a conectar y les hago como hoy una parte teórica de la actividad, les envío el enlace del cuestionario y también tendríamos dentro de 8 días hasta las 10 de la noche para que terminen el informe y si hay dudas les podamos resolver. Y tendrían plazo máximo, nuevamente les digo, hasta el 15 de julio para entregar la actividad. Listo, les doy estos minuticos para que los que quieran trabajar en grupo puedan armar sus grupos, pueden hacerlo por acá, si quieren pueden hacerlo por WhatsApp, por el grupo de Skype, y así quedaremos ya pendientes para eso. No, Diana, no deben enviarme avances porque la idea es que ustedes me entreguen la actividad ya completa. Recuerden que no hay retroalimentación de esto porque es para eso estoy las 6 horas aquí conectada para cualquier duda que tengan. La asistencia, Jorge. Sí, primera sesión es la que estamos realizando. Grupo al que pertenecen, ustedes en este momento están en el grupo 7 del laboratorio. Una pregunta respecto al nombre del grupo. Lo que pasa es que, pues, bueno, este es el grupo 7, ¿cierto? Pero yo me meto al campus virtual y me dice que soy el grupo 8. Bueno, seguramente el enlace que, bueno, tocaría revisarlo. Igual no importa en este caso porque afortunadamente en los dos yo soy la tutora que lo estoy dirigiendo. El problema es si tuvieran el grupo 10, el grupo 4, que es otro tutor que lo está haciendo. En este caso soy yo y yo soy la que les califico. Ustedes sean del 7 o del 8, no hay problema. Ah, listo, pero entonces yo pongo 7, ¿sí? Sí. Listo, vale. Muchas gracias. Perdón, tutora, un favor, es que yo inicialmente estaba también en el 8, ahorita estoy en el 7, pero el chat de Skype me abre el enlace del 8. ¿Puedo trabajar en ese o tengo que Puedes ir? trabajar acá, pero en la asistencia sí, por favor, colócame que estás en el 8 para que cuando yo vaya a poner asistencias, sepa en dónde estás. Ok, listo. Pero sí, no hay problema, puedes trabajar acá. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, entonces estamos conectados vía Skype. Apenas, Un momentico. señor. Disculpa que le interrumpa, yo tengo también el mismo problema. Yo la vez pasada asistí al grupo 8, pero como se me cruza con el... Mañana tengo componente práctico de física y también a la misma hora de biología. Igual, tú haces parte del 8, entonces me escribes que haces parte del grupo 8, asistes asistiendo al 7, para que yo pueda poner la nota de asistencia al grupo en el que están en la lista. Ok. Listo, doctora, gracias. Un gusto. Bueno, entonces les estaba contando, apenas termine la grabación y la pueda subir a YouTube, yo les paso el enlace de esta grabación porque si queda alguna duda, con mucho gusto la puedan resolver con este video. Como ya saben, a través del grupo de Skype estoy pendiente de ustedes hasta las 10 de la noche. Después de esa hora, pues ya no, porque pues, hay que descansar. Mañana a las 7 ingreso con otro grupo de laboratorio. Entonces, les agradecería que cualquier duda, máximo hasta las 10 de la noche. ¿Hay alguna pregunta?